Cuando Jesús caminó por las tierras de Galilea, no solo dejó palabras, dejó destinos. 12 hombres lo siguieron, pero solo unos pocos comprendieron el peso real de aquella llamada que lo cambiaba todo. Sígueme. ¿Estás listo para conocer el verdadero destino de quienes caminaron junto al Hijo de Dios? Entonces quédate hasta el final, porque la historia que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el Evangelio. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje por la verdad oculta tras los nombres de los discípulos. Eran pescadores, cobradores, soñadores, rebeldes, hombres comunes que jamás imaginaron que sus nombres serían pronunciados siglos después, con la misma reverencia con la que se habla de reyes y profetas. Sin embargo, lo que ocurrió con ellos después de la resurrección, casi nadie lo sabe. Cada uno de ellos enfrentó un camino distinto. Algunos murieron por la espada, otros desaparecieron en silencio, y mientras el mundo recordaba las enseñanzas de Jesús, los destinos de sus discípulos quedaron envueltos en misterio, leyenda y fe. Hoy descubrirás lo que jamás te contaron sobre su final, lo que vivieron, lo que sufrieron y lo que los convirtió en los cimientos vivos de la fe. Este no es un relato religioso, es una mirada humana y espiritual al precio de seguir a un maestro que ofreció todo, incluso la vida. Pedro, el que cayó y se levantó. Pedro no fue un hombre perfecto. Era impulsivo, terco, valiente y débil al mismo tiempo. Pero quizá por eso Jesús lo eligió. Cuando lo llamó por primera vez, seguía siendo Simón, un pescador que conocía bien la derrota. Pero frente al maestro, escuchó una promesa que cambiaría su identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquel pescador se convirtió en líder, pero también en traidor. Negó a su Señor 3 veces antes de que el gallo cantara. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, no buscó a un nuevo discípulo, sino a su amigo caído. Lo encontró a la orilla del mar, junto a las brasas del perdón. Le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y con cada respuesta curó una herida del alma. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Predicó con fuerza en Jerusalén, fue encarcelado, golpeado, pero jamás volvió a negar su fe. Cuando llegó su hora final en Roma, pidió ser crucificado cabeza abajo. Dijo que no era digno de morir como su Señor. El destino de Pedro nos enseña que Dios no busca a hombres sin errores, sino corazones dispuestos a levantarse. Donde hubo caída, puede haber propósito. Donde hubo culpa, puede nacer liderazgo. Santiago, el trueno que cayó con honor. Santiago, hijo de Zebedeo, no necesitó templos para demostrar su fe. Era fuego puro. Junto a su hermano Juan, Jesús los llamó hijos del trueno, porque su carácter ardía como el cielo antes de una tormenta. Santiago fue testigo de milagros que pocos vieron: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y las lágrimas de Getsemaní. Él no huyó en la oscuridad, se quedó hasta el final. Su destino, sin embargo, fue tan breve como brillante. En el libro de los Hechos se registra que el rey Herodes Agripa mandó ejecutarlo a espada. Fue el primero de los 12 en entregar su vida por la fe. Su muerte no apagó el mensaje. Al contrario, encendió la llama del coraje en los corazones de los creyentes. El trueno se silenció, pero su eco sigue resonando. Santiago nos enseña que la fidelidad no se mide por el tiempo vivido, sino por la intensidad con la que se cree. Algunos viven años enteros sin dejar huella. Él necesitó solo uno, para ser eterno. Si estas historias tocaron tu corazón, y alguna vez sentiste miedo de mantener tu fe ante el mundo, recuerda a Santiago, el hijo del trueno. Suscríbete, apoya con un me gusta, y permanece aquí, porque lo que sigue revelará cómo otros discípulos enfrentaron su destino, y mostrará verdades que estremecen el alma. Juan, el último testigo. Entre todos, Juan fue el más joven y el último en partir. Mientras otros morían por la espada, él sobrevivió a todo. Fue el único que permaneció al pie de la cruz cuando todos huyeron. Allí escuchó a Jesús decirle: «He ahí tu madre». Esa frase lo convirtió en guardián del amor y de la esperanza. Vivió las persecuciones del imperio, el exilio y la soledad. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Allí, en medio del silencio del mar y del ruido de las olas, escribió sobre un Cristo glorificado, victorioso, eterno. Murió anciano,
sin espada ni fuego, pero con la misma llama en el corazón. Su voz cerró la historia de los testigos del Evangelio con una frase inmortal: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan no solo sobrevivió, trascendió. Nos enseña que no siempre el destino de un creyente es morir por la fe. A veces el llamado más difícil es vivirla cada día en un mundo que la olvida. Tomás, el que dudó para creer. De todos los discípulos, Tomás fue quien más se parece a nosotros. No creía fácilmente. Cuando los demás dijeron que Jesús había resucitado, respondió con incredulidad: Si no veo las marcas de los clavos, no creeré. Pero cuando el maestro se le apareció, no lo regañó. Le mostró sus heridas, lo llamó por su nombre y le permitió tocar la verdad. Entonces Tomás cayó de rodillas y exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! Aquel momento no fue una vergüenza, fue una revelación. Porque la duda no es enemiga de la fe, es el camino que nos lleva a ella. Después de ese día, Tomás llevó el mensaje hasta los confines de la tierra. Predicó en la India, fundó comunidades cristianas y murió atravesado por lanzas, con el nombre de Cristo en los labios. Su destino nos enseña que el verdadero creyente no es el que nunca duda, sino el que busca hasta encontrar. Si lo que acabas de oír te hace pensar, y alguna vez dudaste del propósito de tu camino, recuerda a Tomás, el que buscó la verdad hasta encontrarla. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza de Juan te inspira más. Dale me gusta y comparte esta historia para que otros también descubran su propia luz. Mateo, el publicano que se volvió testigo. Mateo no era un santo cuando conoció a Jesús. Era cobrador de impuestos, despreciado por su propio pueblo. Pero bastó una mirada para cambiar su rumbo. Sígueme. 2 sílabas que desataron la historia del evangelio más leído del mundo. Dejó las monedas, la seguridad y la rutina. Invitó al maestro a su casa y celebró una cena con otros pecadores. Los fariseos lo criticaron, pero Jesús respondió: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Desde entonces, Mateo caminó sin riquezas, pero con propósito. Predicó en Etiopía y Persia, hasta ser herido por una espada mientras hablaba del reino de Dios. Su final fue trágico, pero su legado fue inmenso, porque el hombre que antes cobraba deudas terminó entregando su vida sin pedir nada a cambio. Mateo nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Judas, el beso de la oscuridad. Entre los 12, hubo uno que caminó con la luz, pero eligió las sombras. Judas fue testigo de los mismos milagros, las mismas palabras, el mismo amor. Sin embargo, su corazón se fue llenando de codicia, de orgullo, de frialdad. Cuando entregó a su maestro con un beso, el símbolo del amor se volvió el rostro de la traición. Después vino el remordimiento, pero no el arrepentimiento. Devolvió las monedas de plata, pero no buscó perdón. Su historia terminó con silencio y sombra, recordándonos que no basta con caminar junto a Jesús si el corazón sigue lejos de él. El destino de Judas es la advertencia más triste del Evangelio. Estar cerca de la verdad no garantiza vivir en ella, pero incluso su caída nos deja una lección. Dios puede restaurar lo que los hombres destruyen si el corazón se vuelve a él. 12 hombres fueron llamados, pero solo unos pocos entendieron que seguir a Jesús no era un honor, era una entrega. De aquellos pescadores, cobradores y soñadores, 6 destinos se alzaron como testimonio eterno. Uno cayó y fue restaurado. Otro murió por la espada. Uno sobrevivió para escribir el Apocalipsis. Otro dudó para creer. Uno cambió el dinero por la fe y otro eligió la oscuridad. Todos, incluso Judas, forman parte del mismo relato, el de un Dios que transforma la historia humana en un acto de redención. Quizás nunca lo habías notado, pero la historia de los discípulos no es solo la historia del pasado, es también la tuya, porque cada uno de ellos refleja algo de nosotros: el miedo, la fe, la duda, la culpa, la esperanza. Jesús no buscó perfectos, buscó dispuestos. Y todavía lo hace. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos y mensajes ocultos de la Biblia. Dale like si crees que el destino de estos hombres merece ser recordado. Y en los comentarios, cuéntanos,
¿Con cuál de ellos te sientes más identificado? Porque el Evangelio no terminó con ellos. Continúa contigo.